Quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que hacen hoy al campo de la evaluación, de los aprendizajes, que nos hacen pensar acerca de cuáles son las preocupaciones que tenemos cotidianamente en las aulas, cuál es la agenda de temas que nos preocupa con respecto a la evaluación, dado que es una práctica muy compleja, es una práctica donde están involucrados muchos actores. Es una práctica que tiene impacto social, que tiene impacto emocional, que tiene impacto en los aprendizajes, y eso requiere mirarla desde múltiples perspectivas, desde múltiples autores, poniendo acento o focalizando en distintos aspectos que importan en las discusiones y en las investigaciones en el campo hoy. La evaluación formativa lo que pretende es contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Al mismo tiempo que intenta contribuir a esta mejora, por supuesto que impacta también en la docencia. Cuando pensamos en la evaluación formativa, pensamos en qué información necesita recibir un estudiante para poder saber qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, a dónde tiene que llegar o qué estándares tiene que alcanzar y cómo va a ser para lograrlo. El trabajo, el aporte sobre estas cuestiones del proceso del aprendizaje son, diría, el foco fundamental de la evaluación formativa. Si recuperamos la idea de que la evaluación formativa pretende formar estudiantes autónomos, estamos hablando de la contribución que esta evaluación puede hacer más allá de la escuela. Son aprendizajes que los estudiantes adquieren en el marco de la escuela, pero que les van a servir para enfrentar situaciones en su vida, en su campo profesional, en su campo laboral, en su vida cotidiana, porque se trata de que se conozcan como aprendices. Uno de los aspectos que caracteriza a la evaluación formativa es la necesidad de que los docentes comuniquen con claridad a los alumnos los objetivos, las expectativas de logro, los estándares, como una manera de que el alumno aprenda autónomamente a entender qué es lo que está haciendo, por qué y cómo lo está haciendo. Un segundo aspecto de la evaluación formativa es lo que tiene que ver con la retroalimentación o el feedback, que ocupa un lugar muy relevante porque es una de las contribuciones comprobadas en distintas investigaciones que produce mejoras en los aprendizajes de los alumnos. Un tercer aspecto que nos interesa también en la evaluación formativa es cómo los docentes construyen con los estudiantes los criterios con los cuales van a ser evaluados. Este no es un tema menor. La construcción compartida de los criterios de evaluación es una contribución muy importante de la evaluación formativa, que nuevamente, en la misma línea de contribuir a que el estudiante sea conocedor de sus propios procesos, de en qué momento o etapa del aprendizaje se encuentra, por dónde tiene que avanzar y hacia dónde tiene que avanzar. Un aspecto no menor es el reconocimiento del impacto emocional que provoca toda situación de evaluación. No solo lo que tiene que ver con las cuestiones de la calificación, con la certificación, sino los aspectos emocionales en el sentido de cómo le impacta a un alumno que un docente le dé una devolución o lo califique o le dé información acerca de sus aprendizajes de modo positivo, y qué impacto tiene cuando es de modo negativo. Esto también es una cuestión que la evaluación formativa se ocupa, le interesa y hay mucho campo desarrollado al respecto. Como el tema del feedback tal vez es el tema más novedoso en términos de los nuevos aportes que hay a partir de distintas investigaciones para que el feedback efectivamente provoque mejoras en los aprendizajes, hay algunas preguntas
quién nos hacemos, que nos interesa indagar acerca de ellas y que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta es sobre qué impactan las retroalimentaciones que un docente le puede ofrecer a los alumnos. Sabemos que impactan sobre los aspectos emocionales y esto está reconocido, está comprobado y vemos los efectos de esto en el aula, pero pensamos desde la evaluación formativa que la retroalimentación también tiene que impactar sobre la tarea, tiene que ayudar a que el alumno mejore sus aprendizajes y para eso no nos basta con que impacte sobre las cuestiones emocionales de la autoestima del estudiante, sino que impacte también en la producción de sus tareas. Una segunda pregunta que nos lleva a pensar también un poco en la historia del desarrollo del feedback es si el feedback hace foco en el pasado o en el futuro. Cuando uno le devuelve a un alumno información sobre un trabajo que el alumno ya realizó, estamos mirando sobre el pasado y por supuesto uno podría pensar que el alumno debería usar esa información en una tarea futura. Pero esto no se produce automáticamente, el alumno no necesariamente recibe información de un trabajo pasado y la usa en un trabajo futuro. Eso significa que necesitamos dar una devolución que implique que el alumno utilice esa información en futuras tareas. Una tercera pregunta que nos hacemos es si el feedback, la retroalimentación que le damos a los alumnos perdura en el tiempo, o es algo que el alumno escucha del docente, lo recibe porque se lo dijo el docente, pero y efectivamente hace alguna corrección, alguna modificación, pero de corto aliento, porque no es algo que el alumno comprendió suficientemente bien, no entendió el sentido que tiene, y entonces la pregunta es qué periodo, cuánto dura esa información que el alumno recibe. También nos preguntamos por los modos de dar feedback. Sabemos que en la comunicación importa no solo el contenido, sino también la forma como se da la información. Entonces muchas veces impacta negativamente el feedback, no por el contenido de lo que se está diciendo, sino por el modo que el docente utiliza, el sentido de oportunidad, en qué momento se lo dice, en qué situación se lo dice, en qué contexto. Y la última cuestión que nos preguntamos es qué decisiones toma el alumno con respecto a la información que recibe. Y a veces es ilustrativo una analogía que muchas veces usamos, que es la analogía del paquete, ¿no? Y uno pregunta, ¿qué hace alguien cuando recibe un paquete? Y puede hacer muchas cosas con el paquete. Puede devolvérselo al remitente, puede guardarlo para abrirlo más adelante, podría abrirlo en ese momento y usarlo, podría descartarlo, ¿no? Y en realidad el alumno con la retroalimentación puede hacer cualquiera de estas cosas que haría con un paquete, y la intención es que el alumno tome esa retroalimentación, la pueda usar y que sea un ida y vuelta, un diálogo que establezca con el docente entre aquello que recibe, lo que él comprendió que tiene que hacer y cómo ese uso de ese feedback le puede servir para mejorar sus aprendizajes, que es finalmente el objetivo de la evaluación formativa.